Brasil. Y ahí se encuentra nuestro compañero de DNews Uruguay, Pablo Londinsky. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, Lucía? Placer de saludarte efectivamente desde el Parque Nacional Iguazú, donde ya comenzó la sesión de Consejo Mercado Común, una vez más reuniéndose presencialmente los cancilleres, tal como había sucedido hace 6 meses en Montevideo, cuando Uruguay entregó la presidencia pro tempore a la República Argentina. Ahora es la República Argentina la que entrega la presidencia a la República Federativa de Brasil. Por cierto, será esta la primera presencia de Luis Ignacio Lula da Silva desde que retornó a Planalto a la presidencia de ese país. Tiene muchas particularidades esta reunión que se desarrolla entre hoy y mañana. Ya comenzó la sesión de Consejo de Mercado Común, que está siendo liderada por el canciller argentino Santiago Cafiero. Más tarde llegará el turno de que se incorporen los ministros de Economía y de Hacienda. Está confirmada la presencia del ministro de Economía argentino, Sergio Massa, que estará arribando dentro de minutos a la provincia de Misiones, como así también ya ha arribado la ministra de Economía de Uruguay, Azucena Arbeleche. Mañana será el turno de los jefes de Estado. Empiezan a arribar ya en las próximas horas. Será la última de Alberto Fernández como presidente argentino. La particularidad del caso paraguayo es la última de Mario Abdo Benítez, que llega acompañado adicionalmente por el presidente electo Santiago Peña. Se está dando una situación también particular a esta hora en la sesión de Consejo de Mercado Común, donde el canciller Julio Arriola está acompañado por Rubén Lescano Ramírez, que es el canciller designado, quien asumirá ya en las próximas semanas el cargo de ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay. Muy interesante además cada uno de estos datos que nos cuenta respecto de las particularidades que tendrá esta Mercosur. El regreso de Lula, las posturas de la calle Pou frente al Mercosur. Hablemos de la agenda temática. ¿Cuáles son los temas más relevantes de este encuentro? Y uno de los aspectos principales es el dilatado acuerdo con la Unión Europea, esta larga negociación que ambos bloques todavía no han podido cerrar. Por cierto, antes déjame establecer el malestar que existe en parte de la delegación uruguaya por la decisión adoptada por la presidencia argentina de no transmitir este evento a nivel público, sino de mantener estas sesiones en reserva. Esto no ha caído en gracia porque además la modificación se generó en las últimas horas de ayer y así fue comunicado, por ejemplo, al resto de los países miembros del Mercosur. Te mencionaba el acuerdo Unión Europea-Mercosur, esta dilatada negociación como uno de los aspectos principales a ser abordados en esta reunión que ha comenzado ya aquí en Iguazú, además en vísperas de lo que será un trascendente encuentro, uno de los más importantes de los últimos años. Hace 8 años no se reúnen los representantes de CELAC con los integrantes de la Unión Europea y esta cumbre se dará en Bruselas el próximo 17 y 18 de este mes, y esto sirve en gran medida como antesala para ese gran encuentro que tendrá lugar en continente europeo. Por ahí pasa lo principal, ni que hablar que posteriormente habrá que estar atentos a lo que pueda suceder en el día de mañana. Habitualmente lo que suele suceder es la suscripción de una declaración conjunta por parte de los Estados miembros del Mercosur, una declaración que Uruguay se ha venido negando a suscribir y es probable que eso se reitere también en esta instancia. Uruguay no parece estar dispuesto a acompañar la suscripción de un documento conjunto si es que sus aspiraciones no son contempladas. Ya no alcanza para Uruguay que se incorporen los términos de flexibilización o de modernización. Uruguay está exigiendo muchísimo más en los hechos, en lo material, como para poder acompañar la suscripción de una declaración conjunta. A esta hora, con toda seguridad, Uruguay no acompañe ese documento y quede posicionado de manera solitaria una vez más. Esto por el interés que ha manifestado el país de poder generar negociaciones, tratados de libre comercio de manera bilateral. Lo ha planteado con la República Popular de China. Ha surgido la posibilidad también con Turquía, una posibilidad que hoy aparece vedada por la normativa del Mercosur. No por ello la delegación uruguaya liderada a esta hora por Francisco Bustillo, pero más tarde por el presidente Luis Lacalle Pou, insistirá una vez más en ese posicionamiento que ha venido sosteniendo desde que el presidente uruguayo arribó a Torre Ejecutiva, la sede de presidencia, el 1 de marzo del año 2020. Hace instantes, Pablo, el canciller argentino hizo su primera intervención. Creo que tenemos algunas imágenes de eso. La podemos ver, ahí estamos viendo en imágenes. Levantemos un poquito el audio de esas imágenes para que escuchemos también. A esta 60ª
segunda reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur, que en esta ocasión realizamos aquí, en esta hermosa provincia de Misiones, y también agradecerle en este sentido a todas las autoridades provinciales y en especial al gobernador de la provincia que nos ha facilitado y ha contribuido para que realicemos aquí esta cumbre. Pablo, hay hartas cosas interesantes respecto de lo que estabas diciendo, ¿no es cierto? Porque parte de los temas también, aparte de la Unión Europea, ¿no es cierto? Y los vínculos del Mercosur con ese conglomerado de países, ¿no es cierto?, en términos comerciales, la relación con China es importante. Ha señalado que Uruguay probablemente no suscriba porque tiene esta intención de poder tener espacios de movilidad, de flexibilidad que le permitan generar acuerdos unilaterales o bilaterales, mientras el resto del Mercosur lo que quiere es fortalecer, ¿no es cierto? Y ese ha sido, por ejemplo, el discurso de Luis Ignacio Lula da Silva, que regresa hoy además a la cumbre, la idea de fortalecer el bloque, y eso significa entonces que se negocia en bloque, para traducirlo también para nuestra audiencia, ¿no es cierto? Y no que se avanzan en negociaciones bilaterales entre un país, cualquiera de ellos, y una potencia como China. Pero antes de ahondar en ese punto y en cómo llega cada país y cómo llega Lula en particular, que ha aparecido un embajador del Mercosur ante la Unión Europea en su última gira, quiero preguntarte sobre esto que comentabas de las no transmisiones. ¿Por qué hay quienes señalan que cuando reuniones políticas se hacen públicas, lo que hacen los liderazgos es hablarle al público, lo que muchas veces merma la posibilidad de generar negociaciones que les permita avanzar en algunos acuerdos, y se transforman más en eslóganes o se transforman más en discursos para que sean escuchados, más que concentrarse en la posibilidad de avanzar en negociaciones? Que no fuera transmitido, que es algo parecido a lo que pasó en Brasil, solo para terminar, en el último encuentro que hubo en Brasil también. ¿Es algo habitual en el Mercosur o es primera vez que va a ser transmitido? ¿Siempre se ha transmitido y esta vez se niega la posibilidad de que se vea esa conversación? Mira, esto se ha dado de manera sistemática en los últimos tiempos. En primer lugar, lo que acabamos de compartir del canciller Santiago Cafiero es lo único que se ha compartido en materia de transmisión, y es el mensaje de bienvenida vacío, sin contenido alguno. Yo me comprometo, por cierto, a venir a establecer en esta señal lo que dirá el canciller uruguayo, por ejemplo, porque Uruguay en ese sentido asume un compromiso. Lo que vaya a señalar dentro de esa reunión el ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, nosotros sabemos que vamos a poder compartirlo, pese a que la organización se niegue a generar una señal de transmisión. Esto no era lo habitual ni la norma en los últimos años, cuando eran emitidas las sesiones de Consejo de Mercado Común, como así también las de jefes de Estado y de Gobierno. Lo que más malestar genera son cambios que se han dado habitualmente a última hora, y esta no ha sido la excepción. Recapitulemos. En la cumbre de presidentes convocada por Lula hace algunas semanas en Brasilia, se había establecido en primera instancia que los mensajes de los participantes iban a ser compartidos. Finalmente, únicamente se difundió el mensaje inaugural del presidente Lula. Recordarás la actitud que adoptó el presidente Luis Lacalle Pou. Transmitir casera, desde su propio teléfono. Pero en definitiva, muy redituable, efectivamente. Efectivamente, desde su teléfono generó una transmisión a través de redes sociales, porque él interpreta, no tiene nada que ocultar, y adicionalmente interpreta, tiene un compromiso asumido con su ciudadanía, y es la de que los ciudadanos uruguayos en este caso, pero también los de la región, puedan conocer cuál es la posición de Uruguay sobre estos aspectos de integración regional. Presidencia de Argentina lo comunicó esto ayer a las 20:33, generando una modificación en lo que había sido establecido en una primera instancia en la organización en la que se venía trabajando desde hace mucho tiempo, y por eso esto ya generó nuevamente malestar, por ejemplo, en la delegación uruguaya, que se ha comprometido a que el duro discurso que va a dar el ministro de Relaciones Exteriores, porque así se ha anunciado, será un discurso álgido y del que se esperan surjan reproches a otros miembros, a otros países, pueda ser compartido posteriormente por los medios de comunicación, porque Uruguay en ese sentido no pretende esconder nada. Por el contrario, lo que quiere es refrendar públicamente su posicionamiento, argumentar por qué es que se para desde ese lugar. Tengo una pregunta, porque una cosa es que el espacio no sea transmitido públicamente y otro es que sea cerrado o vedado a la prensa. Eso no es así.
El espacio está vedado a la prensa y la única transmisión que se puede generar es la señal emitida por Presidencia y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, que es la que acaba de compartir ese breve y vacío mensaje de Santiago Cafiero. Ahora, como tú lo decías, ver, Lucía, se espera dar... Convengamos algo. Por favor, dale. La reunión de Consejo de Mercado Común es habitualmente el reporte que hace quien cede la presidencia. En este caso no se ha compartido ni siquiera el balance de Argentina, de estos 6 meses de trabajo. Eso tampoco tiene sentido, que Argentina, que podía venir a demostrar cuál ha sido su tarea desarrollada en los últimos 6 meses, no sea compartida. Después era opcional, al menos si compartir o no el mensaje del canciller Arriola, del canciller Mauro Vieira, del canciller Francisco Bustillo, de Rogelio Maita, del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero nuevamente esta actitud lo que hace es poner más sombras en lugar de mayor cristalinidad a este bloque que tanto está demandando por una apertura en ese sentido. Genera desconfianza por una parte, por otro, se extreman también las posiciones, se disputan las posiciones de manera... O sea, si algo podría buscarse en el espacio negociador, que podría significar esto que te comentaba, ¿no? La idea de que cuando se hacen las cosas públicas, se hacen al público, que es un poco también lo que tú señalas. Uruguay ha indicado que viene con un reclamo fuerte y quiere difundirlo. O sea, viene a dar un discurso al público, más que participar de un espacio negociador de acuerdo. Pero por supuesto que si eso no es consensuado entre todas las partes, esas posiciones encontradas lo que van a hacer es extremarse. Entonces es muy difícil pensar, como tú lo señalas, que de aquí a mañana se logren acuerdos que permitan ser firmados por todas las partes. Pero, Lucía, otra cosa, las negociaciones no se generan en este ámbito, no es en la reunión de Consejo de Mercado Común donde se terminan de alcanzar los acuerdos, ni mucho menos. Estas son instancias mucho más protocolares que otra cosa. La negociación y lo que pueden ser elementos propios de una negociación multilateral son los que se trabajan en meses, en días, en semanas previos. Aquí hay funcionarios de segundo y tercer orden de los distintos ministerios que han venido trabajando en silencio durante todo el fin de semana. Desde el viernes hay funcionarios y representantes de los distintos países y son ellos quienes verdaderamente negocian. Estas instancias son estrictamente protocolares, de consideración, de evaluación. Argentina ni siquiera comparte lo que ha sido su tarea en los últimos 6 meses al frente de la presidencia pro tempore del bloque. Se ha avanzado con países africanos, se ha avanzado con países centroamericanos, tal se ha dado en estos últimos meses. Ni siquiera está dispuesta a compartir ese mensaje. O sea, es muy importante el trabajo que tú estás haciendo, Pablo, porque no solamente esperamos además poder tener acceso a, como tú bien señalabas, ¿no es cierto?, este discurso que se ha transmitido, que es el discurso del canciller, el discurso de bienvenida, el saludo protocolar, como tú señalas, pero es un discurso que no incorpora nada respecto de la gestión de Argentina, por ejemplo, en los últimos 6 meses, ni tampoco de los acuerdos que, por ejemplo, se pudieron haber llegado a sostener durante este fin de semana en el trabajo de los otros funcionarios. Entonces tu trabajo es fundamental porque necesitamos que nos cuentes cuál es la posición de cada uno de los países. ¿Qué dice Lula? Yo señalaba hace un rato. ¿En qué posición llega cada país? Con un Lula además que ha querido fortalecer el Mercosur y que llega como una estrella de rockstar más o menos a Europa a difundir la embajaduría del Mercosur y disputar esta idea de la calle Pou de poder avanzar de manera individual. Esa disputa entre la calle Pou y Lula también va a ser interesante ver cómo es que se manifiesta a través de las palabras. Sí, a ver, Uruguay y Brasil han avanzado muchísimo en la agenda bilateral. Te digo más, en los últimos meses Uruguay ha avanzado muchísimo más y ha conseguido en los hechos muchos más objetivos con Brasil que, por ejemplo, con la República Argentina. Pero, por supuesto, es de esperar la presencia en las próximas horas de Luis Ignacio Lula para que éste pueda compartir el mensaje de Brasil, que se ha tornado en una especie de líder a nivel internacional y hasta de vocero por parte de los países de la región, lo que además viene a gigantarse muchísimos más en vísperas de esta reunión que te mencionaba, la que se generará en Bruselas los próximos 17 y 18 de julio. No se han avanzado en los últimos 6 meses, al menos en grandes acuerdos. Se ha podido profundizar en tratados de libre comercio que el Mercosur ya ha suscrito oportunamente. Se ha trabajado en una agenda con África y otra paralela con Centroamérica, pero no hay mucho más que reseñar de la tarea argentina de estos 6 meses. Hay una realidad y es la política y es la que marca hoy la agenda argentina y que lo hace al gobierno hacer a un lado las prioridades en materia de integración regional. Claro, efectivamente era la pregunta respecto de cómo llega cada país también a este encuentro, ¿no es cierto? Algunos con presidentes electos y salientes,
Estamos escuchando, estamos viendo de nuevo al canciller Cafiero que está hablando. Vamos a levantar un poquito el audio antes de cerrar contigo, Pablo. Acentuadas por la pandemia, pero que también a su vez venía padeciendo o venía siendo testigo de cómo ese multilateralismo se ponía en crisis, ese multilateralismo a nivel global. Todo el andamiaje multilateral estaba en cuestionamiento, no solo los organismos de crédito internacional, no solo la arquitectura financiera, sino también los métodos, los foros de integración o de intercambio multilateral. Todo bueno, está Santiago Cafiero, el canciller argentino, dando la bienvenida a este Mercosur que se inaugura hoy y que mañana recibirá ya a los jefes de Estado en una conversación en la que veamos cómo avanzan efectivamente estos temas que son los principales, como por ejemplo la Unión Europea. Tema para el que Lula, por ejemplo, ha sido una especie, como tú decías, Pablo, de vocero, señalando no nos vengan a poner condiciones, tenemos que tener conversación de iguales. Por otro lado, Uruguay con sus propias aspiraciones también de moverse con mayor flexibilidad. ¿Qué más nos quieres dejar como antecedente del trabajo que podremos ver y que tú nos estarás comentando en realidad? Podremos ver a través de tu reporteo ahí en terreno, Pablo. Pero también... Mira, Lucía, lo que hay que esperar, por supuesto, es esta situación respecto a la emisión de una declaración conjunta. Si eso se logra o no se logra, porque en definitiva lo que no ha podido venir a manifestar esa situación es la de unidad en el bloque. Si Uruguay acompaña, se suma y firma esa declaración conjunta que se emitirá en última instancia, o bien sigue manteniendo su posicionamiento independiente en ese sentido, lo que no hace más que venir a reafirmar la crisis por la que atraviesa el Mercosur en la actualidad. No sé si sigue hablando el canciller Cafiero, podemos seguir compartiendo porque ahora sí es algo más lógico que empieza a ser una reseña de lo que ha sido estos 6 meses de presidencia pro tempore del bloque y que esta sea compartida en cuanto a alcances, logros muy pocos para destacar. Claro, Pablo, te dejamos entonces ahí reporteando en terreno, ya que va a ser fundamental el trabajo mediante el cual nos puedas entregar también los detalles de este acuerdo que mañana debiera presentar al público y en el que en una de esas todavía hay posibilidades de seguir negociando cosas para que termine siendo firmada por todos los presentes, sino, como tú mismo señalas, va a volver a remarcar la crisis en uno de los bloques más importantes que se han podido construir en nuestra región de Latinoamérica, ¿no es cierto? El Mercosur, pero que como muchos otros están mediados por las disputas políticas de los gobiernos de turno. Por favor, dale. Lucía, en última instancia, Uruguay llega a cuestionarse si no tendría que recorrer el camino de Chile. Analiza a estas horas las posibilidades jurídicas de convertirse en un Estado asociado, más no en un miembro pleno. Lo que supone eso es una gran serie de complejidades a nivel jurídico porque no hay antecedentes ni está contemplado en la normativa Mercosur. Pero es algo que el gobierno de Luis Lacalle Pou no descarta. El transformarse, por ejemplo, en recorrer el camino que ha transitado Chile, el ser Estado asociado en lugar de miembro pleno. Perfecto, muchas gracias por esta información, Pablo. Nos quedamos con las imágenes del canciller argentino Santiago Cafiero, escuchando también el relato que hace en esta jornada de apertura del Mercosur. Pablo, seguimos por supuesto en cualquier momento conectado contigo. Un abrazo. Estamos en contacto, un abrazo. Chau, chau.